Entonces, lo primero, se encuentra en la base del cráneo. Como podemos ver acá, tiene estas dos porciones, una parte anterior que es llamada adenohipófisis y una parte posterior nerviosa que es llamada neurohipófisis. Entonces, tenemos, esta ya es una vista más panorámica de la glándula. En la parte de arriba tenemos el hipotálamo, que está unido con la hipófisis por esta parte de acá llamada infundíbulo. Por este infundíbulo pasa un sistema de irrigación sanguínea llamada sistema porta hipotálamo hipofisal. Es una circulación que conecta el hipotálamo con la hipófisis anterior. Como podemos ver acá, esta parte anterior de acá es la de la hipófisis, que está irrigada por sangre, y esta de acá, el hipotálamo, produce hormonas que viajan por este torrente sanguíneo hasta la adenohipófisis y le estimulan a producir otras hormonas, diferente de lo que es la neurohipófisis, en la cual tenemos acá el hipotálamo, tenemos los núcleos de estos nervios y sus axones que viajan a la neurohipófisis y almacenan hormona en la parte posterior, mas no la sintetizan, no la producen, solo la almacenan y la liberan. ¿Ya? Esto es lo que les estoy hablando de manera más esquemática. Esta es una célula del hipotálamo, esta es la de la hipófisis, y esta parte de acá vamos a entender que son las células diana. En el hipotálamo tenemos una célula que produce una hormona, se libera el torrente sanguíneo, actúa sobre una célula de la adenohipófisis y le estimula a producir otra hormona que va a pasar al torrente sanguíneo. Diferente de la neurohipófisis, que tenemos una neurona que produce hormona y pasa a través de un axón, no de una circulación, de un axón, y se almacena en la neurohipófisis. Por ende, la primera diferencia entre estas dos es que la neurohipófisis sintetiza y secreta hormonas. La neurohipófisis no sintetiza, almacena y secreta. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Hipotálamo produce hormona que estimula a la adenohipófisis a producir otra hormona. Acá es una hormona producida que se dirige hasta acá y se almacena ahí hasta su liberación. Estas son las hormonas que se producen en la adenohipófisis. Eso es algo que tienen que conocer. ¿Ya? En la adenohipófisis se sintetizan y secretan las siguientes hormonas: la hormona del crecimiento, la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, la FSH y la LH, que son las gonadotrofinas, las hormonas sexuales, la prolactina, la ACTH. Y en la neurohipófisis se secretan, mas no se sintetizan, la ADH, que es la hormona antidiurética que participa en la osmolaridad sanguínea y el tono vascular, y la oxitocina, que tiene la función de estimular a la contracción del útero durante el trabajo de parto y la contracción de la mama durante la lactancia. El hipotálamo tiene distintas áreas, tiene 4 áreas: una área preóptica, una supraóptica, un hipotálamo medio y un hipotálamo posterior. Cada una de estas áreas va a tener distintos núcleos. En endocrinología, ¿qué áreas nos interesan? El área supraóptico y el hipotálamo medio. ¿Por qué? Porque en estas áreas de acá se van a encontrar estos núcleos que están subrayados con amarillo: el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular y el núcleo arcuato, que son los núcleos que producen hormonas que van a estimular a la hipófisis para la producción de más hormonas. Entonces, área supraóptica sería el de acá, ¿no? Hipotálamo medio sería el de acá. Entonces, esta parte de acá es la que nos interesa, del hipotálamo. Y esto de acá es importante que se lo sepan. Tenemos por una parte células de la hipófisis que van a producir estas hormonas de acá. Estas células de la hipófisis son estimuladas por estas hormonas del hipotálamo. Entonces tenemos lo siguiente: el hipotálamo va a producir una hormona llamada GHLH, hormona liberadora de hormona del crecimiento. Esta hormona va a viajar por la sangre hacia la hipófisis y va a estimular a unas células llamadas células somatótrofas a que produzcan hormona de crecimiento.
Así como estas células tienen una sustancia que le estimula a producir hormona, tienen otra sustancia que la inhibe, la somatostatina. Esta somatostatina, que es producida en el hipotálamo, va a actuar en estas células somatótrofas y va a frenar la producción de hormona del crecimiento. Es decir, las somatotrofinas tienen una sustancia que le estimula para producir hormona de crecimiento y una sustancia que inhibe la producción de hormona de crecimiento. Ahora, también en el hipotálamo se va a sintetizar lo que es la dopamina. Esta dopamina, si se fijan, estas dos tienen flechas oscuras. ¿Por qué? Porque son inhibitorias. Entonces, esta dopamina va a inhibir a estas células para que no produzcan prolactina. La frena, la inhibe. Es decir, si no tuviéramos dopamina, las células lactótrofas producirían prolactina en grandes cantidades. Ya han avanzado farmacología ustedes. ¿Qué medicamentos antidopaminérgicos conocen que inhiben la dopamina? Ranitidina, metoclopramida, risperidona, todos son medicamentos antidopaminérgicos. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces los pacientes llegan a la consulta, principalmente las mujeres. El motivo del diagnóstico, galactorrea, salida de la leche. No tienen un bebé, por ende no es normal. Y van por esa queja. Uno puede pensar lo primero un tumor de productor de prolactina. Pero cuando uno hace la anamnesis a la paciente, ella te dice, doctor, yo tomo risperidona, o yo he estado tomando metoclopramida porque he tenido náuseas de manera crónica y tomo eso. Eso inhibe a la dopamina, es decir, baja la dopamina, y por ende las lactótrofas producen mucha prolactina y te dan esos síntomas. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. Estas dos son particulares. ¿Por qué? Porque estas de acá tienen una sustancia que la inhibe y una que la estimula. Y las lactótrofas solo tienen una que le inhibe, diferente de estas tres de acá. Por ejemplo, en el hipotálamo se va a sintetizar la CRH, que es la hormona liberadora de corticotrofina, la cual va a actuar sobre las células corticótrofas, estimulándolas a producir ACTH. El hipotálamo va a producir TRH, hormona estimulante de la tirotrofina, la cual va a viajar hasta las células tirótrofas y va a estimular a la producción de TSH. Y el hipotálamo va a producir la hormona liberadora de gonadotrofinas, la cual por el sistema porta hipotálamo hipofisario va a viajar por la sangre hasta las células gonadótrofas y va a estimularla a la producción de FSH y LH, que son las hormonas sexuales. ¿Ya? ¿Qué quiero que se queden? Estas últimas tres tienen una sustancia que las estimula. Las células lactótrofas no tienen una sustancia estimulatoria, tienen una inhibitoria, que es la dopamina. Y las somatótrofas tienen ambas, tienen una sustancia que le estimula y una que le inhibe. ¿Ya? Ahora, ¿en qué cantidad tenemos estas células en la hipófisis? No están todas en una misma cantidad. Las células somatótrofas son un 50% de las células de la hipófisis. Es decir, la de una hipófisis, la mitad son células somatótrofas. Un 15 a un 20% son lactótrofas. Un 15 a un 20% son corticótrofas. Menos del 5% son tirótrofas y un 10% son gonadótrofas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Entonces continuamos. Les voy a pasar, acá no se ve muy bien, pero estos son los tipos de células. Acá tenemos células somatótrofas que producen, ¿qué producen las somatótrofas? Somatotrofina, que es la hormona de crecimiento. Producen somatotrofina. Esta de acá tiene estas funciones. Las corticótrofas producen corticotrofina, que es la ACTH. Las tirótrofas producen TSH, ¿no? Las gonadótrofas producen gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? LH, FSH. Y las lactótrofas producen prolactina. Lacto de leche, de lácteo, ¿no? Entonces acuérdense de eso, las que producen prolactina son lactótrofas. Las que producen somatotrofinas son somatótrofas. ¿Ya? Y la neurohipófisis, que hemos dicho que es distinta. De la neurohipófisis, ¿qué hemos dicho? Que se producen hormonas en el hipotálamo, pasan por la sangre
llegan acá y estimulan a la síntesis y secreción de hormonas. En la neurohipófisis es distinto. Acá ven, está el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, que son neuronas que producen estas hormonas de acá. Y estas hormonas se conducen por los axones a la neurohipófisis donde se almacenan. Esa es la diferencia. En el anterior hemos dicho que sintetiza y secreta. La neurohipófisis solo almacena, no produce ninguna hormona. Almacena estas dos hormonas que son producidas en el hipotálamo, que son la ADH y la oxitocina. Circuitos de retroalimentación. Ya hemos hablado en la clase de teoría que es la retroalimentación positiva, la retroalimentación negativa. Entonces, de la retroalimentación negativa tenemos 4 tipos. Tenemos un ciclo ultracorto, uno corto, largo y ultralargo. Si se fijan en la definición, ¿cuándo es un circuito ultracorto? Cuando una hormona del eje inhibe su propia liberación. Es decir, el hipotálamo va a producir una sustancia que va a actuar sobre ella misma y la va a inhibir. ¿Qué hemos dicho que se llama eso? Cuando una célula produce una hormona, la libera y actúa sobre ella misma. Ya, pero sobre ella misma hemos hablado de los tipos celulares en la primera clase, ¿no? ¿Ah? Autócrinos. Autócrinos, cuando produce una hormona que va a actuar sobre ella misma. Eso pasa con el hipotálamo. Produce una hormona que va a actuar sobre ella misma y le va a inhibir que produzca más hormonas. Eso es un circuito ultracorto. Un circuito corto es cuando una hormona hipofisaria inhibe una hormona hipotalámica. En este caso, un ejemplo, el hipotálamo produce una TRH que va a actuar en la hipófisis para que produzca TSH. Y esta TSH va a inhibir a que produzca más TRH en el hipotálamo. Eso es un circuito corto. Un circuito largo es cuando hormonas periféricas inhiben a la hipófisis. Es decir, acá hemos dicho que produce TSH, viene a la tiroides y esta produce hormonas tiroideas, T3 y T4. Y esta va a venir a inhibir la hipófisis. Eso es un circuito largo. Y ultra largo cuando esta célula diana va a inhibir el hipotálamo. ¿Queda claro eso? Se lo voy a dibujar acá de la hormona tiroidea, ¿ya? Entonces el circuito corto sería paracrino. Autócrino. ¿Ya? Se lo voy a dibujar acá. Por ejemplo, en el hipotálamo vamos a hacer un ejemplo del eje tiroideo. Eje tiroideo. En el hipotálamo producimos la TRH, que es la hormona estimulante de la tirotrofina. Esta va a viajar por el sistema portal hipotálamo hipofisario hasta la adenohipófisis, que va a producir. ¿Qué produce la hipófisis cuando le estimula la TRH? Lo olvidaron. TSH. ¿Ya? Esta TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, va a viajar a la sangre hacia la tiroides y le va a estimular a producir las hormonas tiroideas T3 y T4. Entonces, en el hipotálamo se produce la propia TRH que puede venir a inhibirse a ella misma. Eso sería un ciclo ultracorto. Ahora, cuando esta produce TRH y viene y produce TSH, esta puede inhibir al hipotálamo. Y eso se llama circuito corto. Esta TSH produce hormonas tiroideas en esta parte de la tiroides. Si estas de acá inhiben a la TSH, es un ciclo largo. Y si inhibe al hipotálamo, ultra largo. Ya eso es lo que quiero que entiendan. Esos son los 4 circuitos. ¿Alguien tiene dudas? Entonces repetimos una vez más. Hipotálamo se inhibe a sí mismo, es ultracorto. Corto cuando la hipófisis inhibe el hipotálamo. Largo cuando un órgano periférico o diana inhibe la hipófisis. Y ultra largo cuando este órgano inhibe el hipotálamo. Esos son los circuitos de retroalimentación negativa. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. El ejemplo del eje tiroideo. Esta parte de los ejes sí tienen que aprenderlo, porque si no aprenden esto no van a aprender a interpretar hormonas, laboratorios hormonales, perfil tiroideo y demás cosas. Esto sí tienen que entenderlo bien. Lo importante ahorita es que lo entiendan. Quizás no se van a aprender los nombres, eso ya lo aprenden en su casa porque son algo complicado, pero sí tienen que conocerlo.
El hipotálamo va a producir la TRH, que es hormona estimulante de la tirotrofina. Esta va a viajar por la sangre a la adenohipófisis y va a estimular que esta produzca una hormona llamada TSH, hormona estimulante de la tiroides. Por si acaso, estos nombres son abreviación de lo que es en inglés. Hormona estimulante de la tiroides. Esta va a viajar a la tiroides y esta va a producir hormonas tiroideas, T3 y T4. Estas hormonas tiroideas van a ir a la hipófisis y van a decirle que se detenga, que ya hay suficiente hormona, que no se produzca más. Eso hemos dicho que se llama retroalimentación negativa. Y también van a venir al hipotálamo y van a hacer lo mismo, van a frenar. Entonces, si el adenohipófisis inhibe al hipotálamo, ¿qué tipo de circuito es? De los 4 que hemos visto ahorita. La TSH viene al hipotálamo y lo inhibe. ¿Qué tipo de circuito es? Corto. Corto, muy bien. Ahora, si las hormonas tiroideas vienen e inhiben al hipotálamo, ¿qué tipo de circuito es? Ultra largo. Si inhibe, este de acá inhibe a la hipófisis, largo. Y si el mismo hipotálamo se inhibe a sí mismo, ultra corto. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, este es el eje tiroideo. Es necesario que lo aprendan para cuando avancemos tiroides puedan interpretar un perfil tiroideo. El eje gonadótrofo, que es el más feo. Acá, el hipotálamo va a producir la GnRH, la hormona estimulante de las gonadotrofinas. Esta de acá va a viajar hasta la hipófisis, la adenohipófisis, y esta va a producir las gonadotrofinas, que son dos, son la LH y la FSH. Estas dos hormonas van a viajar en el hombre a los testículos y en la mujer a los ovarios. En el hombre va a estimular al testículo a que produzca testosterona. En la mujer, en el ovario, va a estimular a que produzca estradiol y progesterona. Y estas, por su vez, van a viajar a la parte central para frenar, retroalimentación negativa. Es decir, la testosterona va a venir a la hipófisis y le va a decir que ya no se produzca más porque ya hay cantidad suficiente. Y lo mismo a nivel del hipotálamo. Ese es el funcionamiento normal. Entonces, si esta testosterona inhibe al hipotálamo, ¿qué tipo de circuito es? Ultra largo. Si el estrógeno inhibe a la hipófisis, ¿qué tipo de circuito es? Largo. Entonces ya han entendido bien esa parte. El eje corticótrofo. El hipotálamo va a producir hormona liberadora de corticotrofina. Esta va a pasar a la sangre hasta la adenohipófisis y esta va a producir la ACTH. La ACTH va a viajar hasta la glándula suprarrenal para que esta produzca cortisol. Y este cortisol va a ser en la retroalimentación negativa. Todas las hormonas se mantienen en una concentración normal así. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo se produciera hormona, pues estarían en cantidades grandes y eso tampoco es beneficioso para la salud. Recuerden que en la anterior clase hemos dicho que hay dos tipos de enfermedades hormonales, las que producen mucha hormona y poca hormona. Estos ejes hacen que haya un término medio, una regulación de los ejes. Si este de acá se produce mucho, se inhibe esto y frena. Si este se produce poco, estas entienden que hay poco y producen más hormona para estimular la producción. El eje somatótrofo de hormona de crecimiento, hemos dicho que es el único que tiene un inhibidor y un estimulador. Su estimulador, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, y su inhibidor, que es la somatostatina. Entonces, si este viene a estimular acá, este va a producir hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a ir a nuestros tejidos y va a hacer que haya un crecimiento muscular, crecimiento óseo y de los tejidos. Y también va a ir al hígado, y en el hígado va a estimular a la síntesis de una hormona, que es la IGF-1, el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. Y esta va a venir a inhibir a la adenohipófisis y al hipotálamo, que ya no produzcan más. Todo es el mismo funcionamiento, lo único que cambian son los nombres. Y este de acá es distinto. ¿Recuerdan cuál era la diferencia de el eje lactótrofo con los demás? Al inicio cuando hemos visto qué tipos de células hay. ¿Cuál es la diferencia de las células lactótrofas con las demás células de la hipófisis? Hemos dicho que... ¿Cómo? Producen prolactina, pero ¿cuál es la diferencia respecto a las otras hormonas de la hipófisis, de la adenohipófisis? Hemos dicho que este es el único que tiene una sustancia inhibitoria, las demás tienen estimulatoria.
Este tiene la dopamina que le inhibe, y si esta dopamina no inhibe, esta produciría prolactina en grandes cantidades. Es la única que tiene una sustancia inhibitoria. Ahora ya hablando de todo lo que es patología, vamos a hablar de los adenomas hipofisarios. Los adenomas hipofisarios son tumores de la hipófisis, que en la gran mayoría de los casos son tumores benignos, son más comunes en las mujeres entre edades entre los 40 y 60 años. ¿Ya? Su forma de presentación: 95% de estos tumores aparecen de manera esporádica, es decir, de manera aislada, es decir, solo un tumor hipofisario. Y un 5% aparecen asociados a síndromes familiares, es decir, a otros tumores más. Eso es importante: 95% esporádicos, 5% asociados a otras enfermedades. ¿Qué enfermedades? Estas de acá, todas estas de acá. El síndrome de McCartney, tenemos también lo que es el NEM1, que es neoplasia endócrina múltiple tipo 1, que es la más común, que está conformada por tumores hipofisarios, pancreáticos y paratiroideos. ¿Ya? ¿Entienden esa parte o hay dudas de sus formas de presentación? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Del 100% de los tumores hipofisarios, la gran mayoría, un 95%, aparece únicamente un tumor hipofisario, no está asociado a otra enfermedad. Y un 5% son parte de un síndrome que tiene varios otros tumores. Puede ser cualquiera de estas enfermedades. El más común es el primero de acá, que se dice NEM o MEN, que es lo mismo, es una neoplasia endocrina múltiple de tipo 1. ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por tumores hipofisarios, tumores pancreáticos y tumores paratiroideos. Es un síndrome tumoral. Doctor, es muy común en mujeres, ¿no? En mujeres entre los 40 y 60 años. ¿Por qué mujeres? Dios tendrá la respuesta, no sabemos por qué es más común en las mujeres, pero es más común en las mujeres. ¿Ya? Las enfermedades tiroideas son más comunes en las mujeres. Hay varias enfermedades que tienen predominancia por sexo, ¿ves? ¿Cómo se clasifican estos tumores? Tenemos varias maneras de clasificarlos. Clasificación según su tamaño, según su funcionalidad, y esto es lo que es importante, según su linaje celular. Según su tamaño, si estos tumores son más pequeños de 1 centímetro, se dicen microadenomas hipofisarios. Si son más de 1 centímetro, se llaman macroadenomas hipofisarios. Si son más de 4 centímetros, se llaman adenomas gigantes. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto del tamaño? Porque a medida que crece más el tumor, va a comprimir más estructuras del cerebro y por ende va a tener más síntomas. Según su funcionalidad, adenomas funcionantes son aquellos que producen muchas hormonas y los no funcionantes aquellos que no producen hormonas. Y según su linaje celular, es lo que hemos dicho: si hay un tumor que produce hormona de crecimiento, sería un tumor, un adenoma somatótrofo, sería su nombre, ¿no? Porque es un tumor de las células somatótrofas. ¿Y qué va a producir? Hormona de crecimiento. En los niños queda gigantismo, en los adultos acromegalia. Si tenemos un tumor de células que producen prolactina, sería un adenoma lactótrofo. Si tenemos un tumor que produce hormonas tiroides TSH, sería un tumor tirótrofo, un adenoma tirótrofo. Si tenemos un tumor productor de ACTH, sería un adenoma corticótrofo, que produce síndrome de Cushing. Tenemos adenomas gonadótrofos, que son tumores de las gonadotrofinas. Tenemos adenomas de células nulas, es decir, tumores que no producen ninguna hormona, son tumores que no son funcionantes. Y tenemos adenomas dobles o plurihormonales, es decir, puede haber un tumor que produzca varios tipos de hormonas, produce prolactina, produce hormona de crecimiento, produce TSH. ¿Ya? Estos adenomas hipofisarios, vamos a hablar el día de hoy de los no funcionantes, en la próxima clase vamos a hablar de los funcionantes. Los no funcionantes generalmente son patologías benignas, son un 25 a 35% de todos los adenomas hipofisarios. 70 a 90% de estos adenomas son gonadótrofos, es decir, producen ¿qué hormonas? Gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? LH y FSH, ¿verdad? Muy bien.
Estos pacientes, como no producen mucha hormonas, a veces no tienen síntomas. Por ejemplo, el síndrome de Cushing, cuando se produce mucho cortisol, tienen síntomas, ¿no ves? Tienen la cara roja, fases de luna llena, plétora facial, obesidad centrípeda, estrías violáceas, presión alta, diabetes, colesterol alto. Tienen todos esos síntomas. Entonces el paciente acude por esos síntomas al médico. En el caso de los no funcionantes, estos no producen hormona, por ende no va a tener síntomas de esa parte muchas veces. Y más que todo van a acudir a la consulta por efecto de masa, es decir, tienen un tumor que está comprimiendo los nervios ópticos y tienen alteraciones visuales. Y el paciente acude a la consulta por esa queja. Dolor, doctor, hace mucho tiempo tengo dolor de cabeza, tengo disminución o alteraciones de la visión. Entonces esa es la queja en estos pacientes. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Son de 4 tipos. Lo primero son síntomas compresivos. Por eso es necesario conocer la anatomía para ver qué estructuras están vecinas a la hipófisis. ¿Qué síntoma nos va a dar? Nos va a dar cefalea en un 37 a 70% de los pacientes y nos va a dar una afectación visual en la mayoría de los pacientes. ¿Qué afectaciones visuales? Afectaciones del campo visual en un 9 a 32%. ¿Alguien sabe qué es el campo visual? Sin miedo, yo sé que saben, pero no por miedo. Exacto, todos me están haciendo así. Eso es el campo visual. Todo lo que abarca nuestra visión, eso es el campo visual. Entonces van a tener alteración de eso, un 9 a 32%. Van a tener disminución de la visión, un 4 a 16% de estos pacientes. Y van a tener diplopía. ¿Saben qué es diplopía? Ver doble. Es como cuando a veces te golpeas la cabeza y te hacen la broma de cuántos dedos ves y ves el doble, o ves 2 personas. Entonces, eso es diplopía, ver doble. ¿Ya? Y esto de acá, fíjense la diferencia que tiene. La cefalea no necesariamente se correlaciona con el tamaño del tumor. Es decir, puede haber un tumor grande que no cause mucha cefalea. Pero en el caso de las alteraciones visuales, sí hay relación del tamaño del tumor con los síntomas. Si es un tumor más grande, puede tener más alteraciones visuales que un tumor pequeño. ¿Saben cómo se llama esto de acá? Ese síntoma. ¿Saben o no saben? Han avanzado en neuroanatomía, ¿no? En neuroanatomía han visto anatomía, ¿no? Han visto que este es el cerebro. Tiene un hemisferio, otro hemisferio. Este es el lóbulo frontal, acá están los ojos, lóbulo occipital, lóbulo temporal, abajo y arriba el parietal. En esta parte de acá, en la base del cráneo, tenemos la silla turca y acá está la hipófisis. Y en esta parte de acá tenemos lo que es, ¿qué tenemos acá? ¿Qué se llama esto de acá que está viendo así? Este de acá es el quiasma óptico, ¿ve? De donde nacen los nervios oculares. Si tenemos un tumor en la hipófisis que crece demasiado, va a comprimir este quiasma óptico y nos va a dar alteraciones de la visión, del campo visual. Fíjense en esta imagen de acá, un paciente ve así, un paciente que tiene un tumor hipofisario. Es decir, no ve esta parte de acá. Poco a poco se le va cerrando el campo visual. A medida que pasa el tiempo, va viendo menos, a veces queda ciego de ojo y el ojo va poco a poco avanzando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama eso? Es fácil saberlo. Ahorita les voy a explicar por qué. Estamos diciendo que el paciente tiene acá sus 2 ojos y la queja que tiene principalmente el paciente es que poco a poco ha ido perdiendo la visión de los costados. Y dice, va avanzando, con los meses va avanzando y cerrándose el campo visual. ¿Qué se llama esto? Si es la mitad, ¿qué es? Es hemi, ¿no ves? Por eso hay hemisferio norte y hemisferio sur. Hemi es mitad, entonces se llama hemi, de mitad. ¿Qué es opsia? Es ver, viene de ojo, opsia. Y si lleva el sufijo a antes, ¿qué significa? Que no ve, ¿no ve? A antes de la palabra significa no, ¿ve? Entonces una hemi, anopsia, es bilateral porque es los 2 ojos, entonces es bilateral.
Y es temporal, ¿por qué? Porque esta es la parte temporal, ¿ve? Porque acá está el lóbulo temporal. Si fuera de esta parte de acá sería medial, pero esto es temporal. Entonces, este es el nombre de ese síntoma. Es una hemianopsia bilateral temporal. Es decir, que no ve la mitad del campo visual del lado temporal de los dos ojos. Eso se llama. Si el paciente... Hay pacientes que ven de la siguiente manera. Ven toda la parte del centro y la mitad de abajo. Acá lo mismo, es decir, esta parte de acá la han perdido, la parte de acá. Sería una cuadrantopsia porque es un cuadrante bilateral superior temporal. ¿Ya? ¿Cómo lo evalúan esto? Primero el paciente va a venir a decirle, doctor, ha pasado el tiempo, tengo dolor de cabeza y poco a poco he ido perdiendo la visión. Muchos ya llegan con pérdida de un ojo, ya no ve nada y el otro va avanzando a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Y si algunos no les dicen, ustedes pueden examinar. ¿Cómo se examina esto? Se llama una campiometría por confrontación. En realidad el que ve todas las alteraciones visuales es el oftalmólogo, pero nosotros como clínicos tenemos que saber semiología. Lo hacemos sentar al paciente frente a nosotros y, digamos, ella es el paciente. Entonces ella se sienta ahí. Nosotros lo que hacemos, le decimos que mire la punta de un lapicero de manera fija, sin despegar la visión de acá. Ella va a estar viendo acá. Y nosotros le decimos, me va a avisar cuando vea mi mano. Si nos dice, ya la estoy viendo, significa que está viendo normal. Pero si acá no lo ve, vamos avanzando. Le decimos, me avisa. Y digamos, si nos dice, acá ya, de acá recién veo, entonces ya sabemos que toda esta parte de acá no está viendo. ¿Ve? Lo mismo hacemos de esta parte de acá. Le decimos que nos avise. Y si ve acá, significa que todo eso no está bien. Entonces tiene una pérdida del campo visual. Eso se lo hace también de arriba y también de abajo. ¿Ya? Eso clínicamente, pero en realidad el que vea detalle y todo eso es el oftalmólogo. ¿Dudas hasta el momento? ¿Nada? ¿Ninguna? Ya, entonces tenemos esos síntomas compresivos. ¿Qué síntomas vamos a tener? ¿Qué entiende por hipopituitarismo? A ver, a usted, doctor, ¿qué entiende por hipopituitarismo? ¿Qué es hipo? Que hay poco. Exacto, que es poco, poco. Pituitarismo, ¿qué es la pituitaria? Es la hipófisis, ¿no? Entonces un hipopituitarismo es que produce baja cantidad de hormonas de la pituitaria, de la hipófisis. Estos se van a encontrar en un 44% de los pacientes, síntomas de hipopituitarismo. Bajo, hipo es poco. Déficit de LH y FSH. Si hay bajas hormonas sexuales, ¿qué síntomas creen que vamos a tener? Si es hombre, uno va a tener disminución del deseo sexual, disminución del líbido, dificultad de mantener erecciones durante las relaciones sexuales, pérdida de masa muscular, cansancio. ¿Por qué? Porque la testosterona nos da todo eso. Si tenemos baja testosterona, vamos a tener esos síntomas. En las mujeres, ¿qué síntomas nos va a dar? Los mismos. Disminución del deseo sexual, va a tener dolor durante las relaciones sexuales, que se llama dispareunia. ¿Por qué? Porque no tiene estrógenos y por ende no va a lubricar la parte genital. ¿Ya? Va a tener igual cansancio, debilidad, dolor durante las relaciones sexuales, disminución del deseo sexual, alteraciones del ciclo menstrual, porque no va a liberar estrógenos, va a tener oligamenorrea y demás. Si tenemos déficit de hormona de crecimiento, si eres un niño vas a tener talla baja porque no vas a crecer. Si eres un adulto vas a tener pérdida de masa muscular, aumento de riesgo de fracturas. Si tienes déficit de TSH vas a tener esta fase, que es la fase hipotiroidea. Si se fijan hay un edema, hay caída de la cola de las cejas. ¿Qué se llama eso? Eso lo han visto en semiología. La caída de las colas de las cejas. Porque eso se da en la lepra, ¿no ven? Hanseníasis, se da en hipotiroidismo. ¿Qué se llama eso? Madarosis supraciliar, ¿ven? Va a tener eso. ¿Qué más va a tener? Va a tener bocio, va a tener la lengua grande, macroglosia, va a estar cansada todo el tiempo, intolerancia al frío. Si tenemos deficiencia de ACTH, va a morirse porque nadie vive sin ACTH.
Deficiencia de prolactina, el único síntoma que va a tener es durante la lactancia. Si es una embarazada con una puérpera que tuvo su hijo, no va a poder dar leche si tiene déficit de prolactina. Vamos a pasar. Bueno, vamos a pasarlo manual. Entonces estamos acá. Déficit de hormonas. ¿Qué otras manifestaciones vamos a tener? Van a depender del tamaño del tumor, a dónde crece. ¿Cuál es la función del lóbulo frontal? Eso van a avanzar en anatomía, en neuroanatomía. ¿Cuál es la función del frontal? La memoria, la cognición, el comportamiento, todo eso. Si tenemos un tumor que crece hacia los lóbulos frontales, vamos a tener alteraciones de esa índole. Vamos a tener crisis convulsivas, demencia, obstrucción nasal y demás. Si este tumor crece hacia atrás posteriormente, vamos a tener obstrucción del tercer ventrículo y por ende no va a circular el líquido cefalorraquídeo y nos va a dar una hidrocefalia, ¿no? Porque no va a circular el líquido cefalorraquídeo y nos va a dar todos los síntomas de una hipertensión endocraniana, papiledema, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Si se extiende de manera inferior, dificultad en la articulación cráneo-cervical. ¿Ya? ¿Qué es la apoplejía hipofisaria? Muchos pacientes se manifiestan directamente como esto. Apoplejía es ruptura. Es decir, tenemos un tumor que se rompe y por ende hay una hemorragia de la hipófisis. Y esto es algo mortal. La mayoría de los pacientes que tienen esto, si no se actúa en ese momento, mueren. El tratamiento es operarlo de inmediato. ¿Ya? ¿Qué síntomas va a tener? Alteración del estado de la conciencia, alteraciones de la agudeza visual, déficit de hormonas CTH y después se muere. Y un término que es importante que conozcamos es este de acá. ¿Qué es un incidente? Nadie de nuevo. ¿Qué es un incidente? ¿Usted, doctora, qué entiende por incidente? Sin miedo. Yo sé que saben qué es incidente, no sé por qué nadie dice, nunca han escuchado la palabra incidente. ¿Qué es un incidente? ¿No sabe? ¿Ustedes no saben qué es un incidente? Como algo imprevisto, algo no esperado. Exacto, es un incidente, es algo que no esperábamos, que apareció de manera incidental, por decir un accidente. Entonces, muchos pacientes, por ejemplo, alguien en su moto tiene un accidente, se golpea la cabeza, va al centro de salud, al hospital y quieren ver si hay una hemorragia en la cabeza. Le hacen un examen de imagen, una resonancia magnética y ahí le descubren un adenoma hipofisario. Eso es un incidentaloma hipofisario. Un tumor que se descubrió por accidente, es decir, el paciente no tenía síntomas de eso, pero incidentalmente se lo descubrió. Por eso dice incidentaloma hipofisario, aquella lesión insospechada previamente, no se sospechaba que tenía un adenoma, ¿ya? Y se lo descubre mediante un examen de imagen. Fíjense, la frecuencia del incidentaloma es de un 10%. Ahorita, ¿cuántos somos acá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Somos 3, o sea, ahorita de acá uno de nosotros debe tener un incidentaloma, un tumor en la hipófisis, y nunca nos vamos a enterar. Vamos a morir, ¿por qué? Porque no va a crecer, no va a tener alteraciones del funcionamiento. Pero si ahorita cualquiera de ustedes por algún motivo se hace una tomografía, una resonancia, capaz de encontrar un tumor. ¿Ya? Eso es un incidentaloma, algo que se encuentra de una manera insospechada, infortuita.
¿Cómo se manejan estos tumores? ¿Cuál es el diagnóstico? Son tres partes importantes que tenemos. La parte función hipoficiaria, es decir, la parte hormonal. Tenemos una evaluación de imagen y tenemos una evaluación oftalmológica, que eso lo va a hacer en realidad el oftalmólogo. La parte hormonal, son todas estas las hormonas que tenemos que solicitar a un paciente con un tumor hipofisal. Examen general, ahí tenemos lo que es el hemograma, un ionograma, y valorar todos los ejes. Hemos dicho que son 5 ejes, ¿no? El eje corticótrofo, ¿cómo lo vamos a valorar? Vamos a solicitar ACTH y cortisol basal, es decir, a las 8 de la mañana. ¿Cómo vamos a valorar el eje tirótrofo? Pidiendo TSH y T4 libre. Vamos a valorar el eje somatótrofo solicitando hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar en insulina 1. El eje gonadótrofo lo vamos a evaluar solicitando LH, FSH y en las mujeres estrógeno y en los hombres testosterona. Y el lactótrofo solicitando prolactina. Entonces estas hormonas se les pide a todos los pacientes que se sospeche un tumor hipofisal, la parte hormonal. Estudio radiológico. ¿Qué examen de imagen se pide a los pacientes que sospechemos de un tumor hipofisario? Se pide una resonancia magnética. ¿Ya? Ese es el gold estándar, el examen de elección que se debe solicitar. Una resonancia magnética con contraste, el contraste gadolínico. Eso nos va a permitir ver a la adenohipófisis. Existen distintas clasificaciones, como la clasificación de Hardy y de Nosko. ¿Por qué son importantes esas clasificaciones? Más que para nosotros que somos clínicos, va a ser importante para el neurocirujano, para permitirle tener un abordaje quirúrgico y para ver el riesgo de recidiva que tiene el tumor, es decir, el riesgo que vuelva a crecer después de la cirugía. Esta es la clasificación de Hardy. Fíjense, esta es la hipófisis y esta es su relación con las estructuras vecinas. Esta es la hipófisis y arriba está acá el quiasma óptico. Acá están los senos cavernosos y en los senos cavernosos tenemos varias estructuras que igual van a avanzar en neuroanatomía. Tenemos la arteria carótida interna, tenemos el tercer par craneal, el sexto par craneal, el cuarto par craneal. ¿Ya? Entonces, si este tumor crece a un costado, va a comprimir todas esas estructuras y por ende va a alterar sus funciones. Si crece hacia arriba, va a provocar alteraciones visuales. Y acá vemos, grado 0 está en su lugar el tumor, dentro de la hipófisis. Grado 1 ha crecido y fíjense que hay una línea que delimita dónde está. Grado 2 está sobrepasando esa línea. 3A sobrepasa más todavía, 3B por abajo. Grado 4 ha tomado todo el seno cavernoso, ha crecido bastante. Este tipo de tumores es difícil de sacar, muchas veces no se lo puede retirar. Y el que ya ve esa parte es el neurocirujano. Diagnóstico diferencial. No siempre que vean alguna imagen en la parte de hipófisis significa que es un tumor hipofisal. Tenemos todos estos diagnósticos diferenciales. En las mujeres embarazadas la hipófisis tiende a crecer. Y si ustedes no saben esto, muchas veces van a pensar que es un tumor hipofisal, pero simplemente está embarazada y eso es algo fisiológico. Tenemos una hipofisitis, los craniofaningiomas, que son el tumor del sistema nervioso central más frecuente en los niños, y todos estos de acá. Entonces, siempre que ven una imagen de hipófisis, no necesariamente es una adenoma hipofisal. Ya hay que pedir el perfil hormonal y seguir estudiando. El estudio oftalmológico, que en realidad eso un clínico no lo hace, eso lo hace el oftalmólogo. ¿Qué va a hacer el oftalmólogo? Le va a hacer estos análisis de acá. Una valoración de la agudeza visual, que eso lo hacen con las cartillas, ¿ven? Motilidad ocular, exámenes del movimiento de los ojos. Un fondo de ojo, que se colocan gotas que dilatan la pupila y sirve para ver la retina, si hay alguna alteración en la retina. Alteración de los campos visuales, que es una campimetría, que es lo que les he indicado. Y una tomografía de coherencia óptica. Eso todo lo ve el oftalmólogo, pero nosotros nuestro deber sería enviarlo al oftalmólogo. ¿Cómo se manejan estos tumores? ¿Cuáles son los objetivos? Nuestros objetivos es aliviar los síntomas de compresión de masa. ¿Cuáles son esos síntomas de compresión de masa? Ya los hemos visto. Exacto, cefalea, ¿qué más? ¿Qué? Eso, cefalea y alteración de la visión, esos son los síntomas compresivos. Entonces nuestro objetivo es aliviar esos síntomas al tiempo que se conserva la función hipofisaria. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si tenemos un tumor, digamos esta es la hipófisis, la de la hipófisis, y tenemos un tumor. Cuando el cirujano haga la resección de ese tumor, retirará ese tumor,
la mayoría de las veces entra por la nariz, que se llama transesfenoidal, y va a ir destrozando este tumor y retirando poco a poco hasta tratar de retirar todo el tumor. Pero muchas veces se lleva incluso tejido que está sano, y si nos llevamos a estas células, puede que estas células sean las que producían hormona tiroidea, tirotrofina, y si le quitamos ya no va a producir tirotrofina. Si le quitamos la parte de las gonadotrofinas ya no va a producir LH y FSH y no vamos a tener hormonas sexuales, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de preservar la función de la hipófisis. ¿Qué modos de tratamiento hay? Hay tratamiento quirúrgico, que es siempre la primera opción, radioterapia, que no se utiliza mucho, y el tratamiento médico. En algunos pacientes se puede optar por una actitud expectante, es decir, no hacer nada. Ahorita vamos a ver qué casos. Tratamiento quirúrgico. ¿En quiénes se operan estos tumores? En aquellos que tienen síntomas, en aquellos asintomáticos, pero que en el seguimiento vemos que están creciendo y que están cerca de estructuras como los nervios ópticos o el quiasma óptico, y en aquellos casos de apoplejía hipoficial. En esos casos se opera. ¿Cómo es el tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico puede ser transcraneal, es decir, abriendo el cráneo, o puede ser transesfenoidal, entrando por la nariz. Ven ahí que entra, este es un tratamiento microquirúrgico y este es endoscópico, y van retirando el tumor poco a poco, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía? Esto se ve muy frecuentemente, ¿ya? La diabetes insípida central, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, cerebro perdedor de sal, fístula de líquido cefalorraquídeo, meningitis y lesiones vasculares. Las tres primeras son las más frecuentes y aparecen generalmente en la primera semana después de la cirugía. ¿Cómo se van a dar cuenta? En el Sajón lo que pasa harto, hay un servicio de neurocirugía. Operan a los pacientes, pasan a terapia y un paciente que estaba orinando normal empieza a orinar al día más de 4 litros. Entonces ahí ya sabemos que ha habido alguna alteración de la hormona antidiurética que se está produciendo en poca cantidad y por eso el paciente está poliúrico. Y ahí estudiamos para ver un diferencial si es cerebro perdedor de sal o una diabetes insípida. El seguimiento posquirúrgico, ¿cómo se lo realiza? Esto ya es más de especialidad, pero es bueno que por lo menos lo sepan, ¿ya? Después de que operan al paciente, al mes de operado se piden nuevamente todas las hormonas, el perfil hormonal que hemos dicho. Y 3 a 6 meses después de la operación, se pide un nuevo examen de imagen, una resonancia magnética, para ver si el tumor fue eliminado de manera completa, si volvió a crecer o si no se eliminó por completo. Tratamiento médico. En endocrinología hemos dicho que hay 2 tipos de enfermedades, mucha producción hormonal y poca producción de hormonas. ¿Qué creen que se hace si hay poca producción de hormonas? En el caso de la diabetes tipo 1, el páncreas no secreta insulina. ¿Cuál es el tratamiento? Insulina. Insulina. Endocrino es así. En teoría es fácil. Si no tiene insulina, pues le doy insulina. Si no tiene testosterona, le doy testosterona. Si no tiene estrógenos una mujer, le hago tratamiento hormonal con estrógenos. Si no produce hormonas tiroideas, le doy hormonas tiroideas. Si no produce hormonas de crecimiento, le doy genotropina, que es hormona de crecimiento. Todo se sustituye en endocrinología, ¿ya? Por eso, si acá el paciente tiene deficiencia de corticotrofina, le doy corticoides, con eso yo sustituyo porque él no lo está produciendo. Si el paciente tiene déficit de tirotrofina, pues le doy hormonas tiroideas. Si hay déficit de hormona luteinizante y folículo estimulante, no va a producir hormonas sexuales. Si es hombre, le doy testosterona, si es mujer, le doy estrógenos. Si es un déficit de hormona de crecimiento, le doy hormona de crecimiento. No hay mucha ciencia, es algo más simple, ¿ya? Que lo vamos a ver a detalle en cada patología más adelante. La radioterapia generalmente nunca es la primera opción, se la utiliza después de la cirugía cuando el tumor ha vuelto a crecer. Son estos los 4 tipos de radioterapia. Y actitud expectante, es decir, aquellos casos en los que no hacemos nada. En un incidentaloma, como en el caso que les di el ejemplo, se cayeron en moto, hicieron una tomografía y vieron que hay un tumor. Si ustedes no tienen ningún síntoma del tumor, si ese tumor es menos de 1 centímetro, es decir, un microadenoma, ¿para qué lo vamos a tocar? Si no hay alteraciones hormonales, si todo está normal, no se hace nada. Se hace seguimiento cada 6 meses, le piden una resonancia magnética. Si no está creciendo, no hacemos nada. Si está creciendo, pues lo operamos, ¿ya? Esa es la actitud expectante. Y creo que eso es todo. ¿Dudas? Pueden prender